En pleno auge de la época de oro del cine mexicano, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, se convirtió en un símbolo de la comedia, el carisma y la perseverancia. Cuando el público escuchaba su ingenio verbal y veía sus movimientos torpes pero entrañables, pocos imaginaban que detrás de aquel personaje se escondía una historia marcada por el esfuerzo, el dolor y los grandes cambios sociales del siglo XX. Mario Moreno nació en 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de escasos recursos. Desde muy pequeño, tuvo que enfrentarse a las dificultades cotidianas, siendo el sexto de 12 hijos. La escasez y los retos constantes forjaron en él un carácter alegre y travieso, permitiéndole desarrollar una comprensión profunda tanto del sufrimiento como de los pequeños placeres de la vida urbana. Desde joven, eligió un camino poco convencional. Abandonó la escuela de manera temprana y se lanzó a probar suerte en diversos oficios. Desde vendedor ambulante hasta integrante de un circo. Fue en estos trabajos donde Mario descubrió el poder del humor como herramienta para conectar con los demás, sentando así las bases del personaje que lo llevaría a la fama. Cantinflas nació como una representación vibrante del mexicano de clase trabajadora, gracioso, ingenioso, astuto y con una gran capacidad para sobreponerse a las adversidades. Cada película no solo hacía reír, también ofrecía reflexiones sinceras sobre la realidad de su tiempo. Con su peinado despeinado, su delgado bigote y una forma de hablar entrecortada pero aguda, Cantinflas se transformó en un portavoz de la gente común, un personaje entrañable más allá de las fronteras de México. No obstante, más allá de su imagen risueña y su éxito en pantalla, la vida real de Mario Moreno estuvo marcada por pruebas personales y momentos de profunda tristeza. Aunque era querido por millones y disfrutaba del reconocimiento internacional, su existencia privada estuvo llena de retos que solo un alma sensible como la de un artista podía sobrellevar. La historia de Mario Moreno no es únicamente la de un actor destacado, es el recorrido emocional de un hombre que soñó en grande, que luchó por esos sueños y que pagó el precio del sacrificio por llevar alegría a los demás. Esta es la historia de una leyenda que, tras haber superado sus circunstancias más duras, tuvo que enfrentar sus propias batallas mientras buscaba un propósito más allá del escenario. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nombre completo de quien después sería conocido como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, una zona popular situada cerca del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Desde su llegada al mundo, la vida de Mario estuvo ligada a la humildad y a los retos económicos. Creció en una familia numerosa, donde la escasez era una constante. Aunque fue uno de los 14 hijos, solo 8 lograron sobrevivir a la infancia, una dolorosa muestra de las dificultades sanitarias y sociales de la época. Esta dura realidad moldeó profundamente su visión del mundo y su sensibilidad hacia los más vulnerables. Su padre, Pedro Moreno Esquivel, trabajaba como cartero, mientras que su madre, María de la Soledad Reyes Guízar, se encargaba del hogar con dedicación. Ambos le inculcaron valores fundamentales como el esfuerzo, la responsabilidad y la perseverancia. Esos principios lo acompañarían toda su vida y se reflejarían más adelante en los mensajes de su personaje. Desde pequeño, Mario supo que debía contribuir al bienestar familiar. Las calles bulliciosas de la Ciudad de México eran su escuela de vida. Allí conoció de primera mano las carencias, pero también la solidaridad y el ingenio popular. Esta experiencia urbana fue esencial para entender a la gente que más tarde representaría con tanto cariño. A lo largo de su juventud desempeñó numerosos oficios, fue bolero, mandadero, ayudante de cartero como su padre, chofer de taxi, boxeador y hasta soldado por un corto periodo. Cada ocupación le ofrecía una nueva ventana para observar a la sociedad, acumulando historias, expresiones y actitudes que más adelante transformaría en comedia. Como limpiabotas, pasaba horas en esquinas transitadas atendiendo a todo tipo de clientes, desde empresarios hasta vendedores como él. En esos momentos, su carisma comenzaba a destacar. Solía hacer bromas o pequeños actos para entretener a quienes lo contrataban, sin imaginar que, sin darse cuenta, estaba ensayando frente a un público. Su capacidad para hacer reír no era solo producto del ingenio. Había una empatía genuina detrás de sus ocurrencias. Observaba con atención las preocupaciones de la gente, sus ilusiones y sus penas. Ese vínculo emocional con el pueblo fue la esencia que años después conquistaría los corazones de millones. A los 16 años,
buscando un nuevo rumbo, se enlistó en el ejército mexicano mintiendo sobre su edad. Su estadía fue breve. Su padre, al enterarse, intervino escribiendo una carta al secretario de Defensa para que su hijo fuera dado de baja. Aunque su paso por el ejército fue corto, le dejó una huella de disciplina y valentía que más adelante incorporaría a sus personajes. Ya de vuelta en casa, Mario siguió buscando su lugar en el mundo. Continuó con trabajos esporádicos, pero algo dentro de él lo empujaba con fuerza hacia otro destino, el escenario. Las actuaciones que veía en los circos y pequeños teatros lo fascinaban. Fue entonces cuando comenzó a sentir un llamado más profundo hacia el arte de hacer reír. El verdadero inicio de su carrera artística se dio en un entorno humilde pero lleno de vida, las carpas. Estos espacios itinerantes, una especie de circos populares, recorrían distintos barrios de la Ciudad de México ofreciendo espectáculos económicos para el pueblo. Fue allí donde Mario comenzó a presentarse frente a audiencias reales, primero como parte de actos menores y luego como figura central. En esos escenarios rudimentarios, vestidos con lonas y acerrín, Mario encontró su primera plataforma. Su indumentaria era sencilla, pantalones desgastados, camisa ancha, una cuerda a modo de cinturón, y su rostro a veces maquillado de forma improvisada. En un principio, imitaba a artistas famosos, como el estadounidense Al Jolson, pero pronto descubrió que lo que más conectaba con el público era su lenguaje espontáneo, cercano y absurdo. Poco a poco, fue desarrollando un estilo único. En lugar de seguir un guión rígido, comenzaba a improvisar monólogos largos, incoherentes en apariencia, pero llenos de crítica, dobles sentidos y verdades escondidas. Este estilo sería conocido más adelante como cantinflear, dando lugar a uno de los neologismos más emblemáticos del habla hispana. Así nació Cantinflas, un personaje que representaba al hombre de a pie. Alguien astuto, algo despistado, pero profundamente humano. Inspirado en los personajes que conocía en la calle, Mario moldeó un tipo de comedia que no solo hacía reír, sino que también dejaba reflexiones. Su personaje era una mezcla entre el pícaro urbano y el ciudadano común enfrentado a un mundo muchas veces injusto. El vestuario del personaje se volvió parte de su identidad visual: pantalones caídos, zapatos desproporcionados, una camisa fuera de lugar y una actitud desenfadada. Esa imagen no solo provocaba risa, también despertaba simpatía y una sensación de cercanía entre el público y el artista. En los primeros años, Mario perfeccionó este personaje día tras día, presentación tras presentación. Las carpas no solo le ofrecían trabajo, eran un laboratorio en el que podía observar las reacciones del público, ajustar sus rutinas, probar nuevos enfoques. La respuesta de la audiencia era inmediata, y eso lo ayudó a pulir su talento con precisión casi quirúrgica. Cantinflas no solo hablaba, envolvía al espectador en un juego verbal donde las frases parecían no tener sentido, pero detrás de cada expresión había crítica social, ternura o ironía. Su capacidad para hacer comentarios agudos sin parecer ofensivo lo convirtió en un maestro de la comedia sutil. Así, lo que comenzó como un acto callejero se transformó en un fenómeno cultural. El personaje que emergió de las carpas mexicanas, creado por un joven de orígenes modestos, estaba a punto de conquistar los escenarios más importantes del país y, pronto, también el cine. A mediados de la década de 1930, Mario adoptó oficialmente el nombre artístico de Cantinflas, aunque su origen sigue siendo motivo de especulación. Algunos aseguran que lo eligió para ocultar su actividad artística de su familia, dado que en ese tiempo el mundo del espectáculo era mal visto en ciertos círculos. Otros afirman que surgió de una expresión sin sentido que el público gritó durante una de sus primeras presentaciones. Fuera cual fuera el origen, el nombre Cantinflas terminó convirtiéndose en sinónimo del mexicano ingenioso y perseverante. En las carpas, Mario dio forma definitiva al personaje del Pelado, un hombre del pueblo, simpático, desaliñado, ágil con las palabras y siempre envuelto en situaciones absurdas. Su atuendo era inconfundible: pantalones anchos y mal puestos sostenidos con una cuerda, camisa holgada, sombrero doblado, y por supuesto, ese singular bigote que lo caracterizaba. Su lenguaje enredado, lleno de frases rebuscadas y sin aparente sentido, hacía reír y pensar al mismo tiempo. Este estilo tan particular de hablar generó incluso un verbo en la cultura popular, cantinflear, que pasó a significar hablar mucho sin decir nada con claridad, aunque en el fondo encerrara una crítica o una verdad.
El éxito en las carpas lo llevó a llamar la atención de empresarios teatrales y productores de cine. Para ese momento, la época de oro del cine mexicano estaba en plena expansión, y había una necesidad constante de rostros nuevos que aportaran autenticidad y frescura a la pantalla. En 1937, Mario tuvo su primera participación en el cine con un papel menor en No te engañes, corazón. Aunque su aparición fue breve, le permitió familiarizarse con el trabajo frente a las cámaras. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1940, con el estreno de Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro. Esta película fue un éxito rotundo tanto en taquilla como en crítica. El personaje de Cantinflas se consolidó como un referente en la comedia nacional, un hombre que se enredaba en malentendidos, pero que con su carisma, astucia y lenguaje peculiar, lograba salir adelante. El título de la cinta, Ahí está el detalle, se convirtió en una de las frases más emblemáticas del personaje, y pasó a formar parte del habla cotidiana. A partir de ese momento, la popularidad de Cantinflas creció de manera vertiginosa. Su imagen se convirtió en sinónimo de entretenimiento, pero también de sátira social. En sus películas abordaba temas como la desigualdad, la corrupción o la pobreza, pero siempre desde la risa, haciendo que el espectador reflexionara mientras se divertía. Cantinflas no era solo un comediante. Era un cronista de su tiempo, un actor que lograba hacer reír mientras ponía un espejo frente a la sociedad mexicana. A medida que el personaje de Cantinflas se hacía más conocido, también lo hacía su influencia. Su simpatía natural y su mirada crítica disfrazada de humor convirtieron sus películas en algo más que simples comedias. Eran retratos sociales camuflados entre carcajadas. El público mexicano, y más tarde el latinoamericano, veía en él a un reflejo de su propia vida, con sus luchas, ilusiones y contradicciones. Cantinflas encarnaba al hombre sencillo que, armado solo con su astucia y su ingenio, enfrentaba los abusos de poder, las injusticias cotidianas y la desigualdad. Lo hacía sin violencia, sin discursos encendidos, pero con una lengua filosa disfrazada de torpeza y buen humor. En cada escena, era capaz de burlarse de la autoridad sin dejar de ser entrañable. Eso lo convirtió en una figura respetada por todas las clases sociales. Sus películas no solo hacían reír, lograban sembrar conciencia. Tocaban temas como la educación, la salud pública, la burocracia excesiva o la discriminación. A través de situaciones absurdas, Cantinflas exponía realidades dolorosas que muchos preferían ignorar. Su estilo, cargado de dobles sentidos y frases elaboradas, servía como una herramienta para señalar lo que otros no se atrevían a decir abiertamente. En la década de 1950, Cantinflas ya era un nombre conocido en toda América Latina. Su fama llegó hasta Estados Unidos, donde Hollywood puso la mirada sobre él. En 1956, fue invitado a participar en la película Around the World in 80 Days, La Vuelta al Mundo en 80 días, basada en la novela de Julio Verne. En ella interpretó a Passepartout, el fiel ayudante del personaje principal, Phileas Fogg, encarnado por David Niven. Su actuación fue aplaudida por crítica y público, y lo llevó a ganar un Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical. Fue el primer actor mexicano en recibir ese reconocimiento. Aunque hablaba poco inglés, su talento para la comedia física y su expresividad rompieron las barreras del idioma. Cantinflas demostró que el humor podía ser universal y que su estilo, nacido en las carpas de México, tenía el poder de emocionar al mundo. Sin embargo, su incursión en el cine anglosajón no se sostuvo por mucho tiempo. Su siguiente participación en Hollywood, con la película Pepe, no tuvo el mismo éxito. La dificultad para traducir su estilo y el carácter profundamente mexicano de su humor impidieron que conectara de la misma manera con el público estadounidense. Reconociendo estas limitaciones, Cantinflas decidió regresar a México y seguir haciendo lo que mejor sabía, contar historias desde el corazón de su pueblo. Para la década de 1960, Cantinflas ya no era solamente una estrella del cine nacional. Su figura había adquirido una dimensión simbólica, representaba al mexicano ingenioso, humilde, rebelde y profundamente humano. Su influencia rebasaba la pantalla. Participaba en causas sociales, se involucraba en obras benéficas y era nombrado embajador de buena voluntad por distintas organizaciones. En un país marcado por desigualdades, su personaje, capaz de burlar la autoridad y señalar las injusticias sin perder la simpatía,
se convirtió en un modelo de identificación. Cantinflas solía decir, con su humor característico, que sus películas hacían más por los pobres que cualquier discurso político. Y para muchos, eso era cierto. Sus películas eran una herramienta de crítica amable pero efectiva. Por medio del absurdo, exponía las deficiencias del sistema, los abusos de poder o la falta de oportunidades. Y lo hacía con tal gracia, que hasta aquellos que se sentían aludidos no podían dejar de reír. Entre sus cintas más emblemáticas de esa etapa se encuentran El Padrecito, El Profe y Su Excelencia, donde su personaje, aunque adaptado a distintas profesiones, mantenía la misma esencia, el hombre común que, por accidente o necesidad, se ve obligado a enfrentarse a las estructuras del poder, siempre con una mirada crítica y con una buena dosis de ternura. A pesar de los cambios en el gusto del público y del surgimiento de nuevas figuras en el cine y la televisión, Cantinflas mantuvo su vigencia. Su humor evolucionaba sin perder autenticidad. Nunca dejó de hablarle al pueblo, de representarlo, de hacerlo visible. Más allá de sus papeles, también participó como productor y guionista, supervisando cada detalle de sus películas. Sabía que el cine era una herramienta poderosa y la usó para dar voz a quienes no la tenían. A finales de los años 60 y principios de los 70, su ritmo de producción disminuyó. Las nuevas generaciones buscaban otros estilos, otras formas de entretenimiento. Sin embargo, cada vez que una de sus películas llegaba a las salas o a la televisión, el cariño del público se mantenía intacto. Cantinflas no solo era sinónimo de risa. Era también un símbolo de esperanza, una forma de ver la vida con ligereza sin ignorar las injusticias. Su legado comenzaba a consolidarse no solo como artista, sino como figura cultural y moral. Durante los años 70 y 80, aunque Cantinflas ya no filmaba con la misma frecuencia que en décadas anteriores, su figura seguía siendo central en la cultura mexicana y latinoamericana. Su nombre era sinónimo de cine, comedia y compromiso social. A pesar del paso del tiempo, conservaba una conexión auténtica con el público. Las películas más recientes que realizó, como El Ministro y Yo o El Patrullero 777, si bien no alcanzaron el mismo éxito comercial de sus obras anteriores, continuaban reflejando su preocupación por los temas sociales. En ellas, el personaje de Cantinflas seguía siendo un defensor del pueblo, ahora desde nuevos oficios, siempre enfrentando la corrupción, la indiferencia y la desigualdad con astucia y humor. Más allá del cine, Mario Moreno se convirtió en una voz respetada en el ámbito público. Mantuvo contacto con líderes políticos y sociales, aunque sin perder su independencia. Nunca se afilió a partidos, ni dejó que su imagen fuera usada para fines políticos. Su compromiso era con la gente, no con las instituciones. Su labor altruista también dejó huella. A través de donaciones y acciones concretas, apoyó a hospitales, asilos y organizaciones de ayuda a niños y personas vulnerables. Para Cantinflas, el éxito no tenía sentido si no se compartía. Era común que ofreciera funciones benéficas o que participara en campañas de salud, educación o cultura. En lo personal, llevaba una vida discreta. Aunque era una figura pública adorada, prefería mantener sus asuntos íntimos alejados de los reflectores. Valoraba la tranquilidad del hogar y el tiempo con su familia y amigos más cercanos. Esta dualidad entre el artista inmenso y el hombre reservado fortalecía aún más su mística. Con los años, Cantinflas se convirtió en un referente no solo para comediantes y actores, sino también para pensadores y educadores. Su manera de abordar los problemas sociales a través de la comedia fue vista como una forma de pedagogía popular. Enseñaba sin sermonear, inspiraba sin alzar la voz. Su legado comenzaba a trascender su propia obra. Las nuevas generaciones, incluso aquellas que no vivieron el estreno de sus películas, conocían al personaje gracias a la televisión, los homenajes y las constantes referencias en la cultura popular. La figura de Cantinflas se volvió parte del ADN cultural de México. Al llegar a la última etapa de su vida, Mario Moreno enfrentó el paso del tiempo con la misma entereza que había mostrado en sus películas. En los años finales de la década de 1980, su salud comenzó a deteriorarse. En 1992, fue diagnosticado con cáncer linfático, un padecimiento que enfrentó con dignidad y serenidad. Aún en medio del dolor, seguía sosteniendo que la risa era una de las mejores medicinas para el alma.
Cantinflas jamás perdió ese brillo en los ojos ni la calidez de su sonrisa. Continuaba recibiendo muestras de cariño de fanáticos, colegas y amigos que veían en él no solo a un gran artista, sino a un hombre íntegro, generoso y auténtico. En medio de su enfermedad, encontró fuerza en su familia, especialmente en su hijo Mario Moreno Ivanova, y en los recuerdos de una vida dedicada a hacer reír y reflexionar. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno falleció a los 81 años. La noticia conmocionó a México y a toda América Latina. Multitudes se congregaron para despedirlo, entre lágrimas, aplausos y gratitud. El funeral fue multitudinario, repleto de admiradores, artistas, líderes y personas comunes que crecieron viendo sus películas y encontrando consuelo en su comedia. La despedida fue un reflejo del